¿Sale? ¿Qué inicio? Bueno, entonces los saludo, empiezo siempre del mismo modo, pero bueno, para los que no me conocen, yo soy Alicia Schneers, la directora del Instituto de Filología Clásica de la Universidad de Buenos Aires, que es quien organiza, promueve la realización de este taller. Agradezco, junto con Jimena Palacios, la secretaria académica de nuestro instituto, aquí presente, agradezco muy especialmente a Ezequiel que haya aceptado colaborar en este taller. Y bueno, entonces lo presento. Ezequiel Ferriol es egresado de nuestra facultad, es doctorando y becario también, y tiene una larga trayectoria de investigación en sucesivos proyectos, y es sin duda la persona óptima para encarar este problema que nos sigue acuciando en un autor como Marcial, porque hace tiempo que se dedica a investigar la literatura epigramática en general y la de Marcial en particular, y de hecho es un punto central de su tema de tesis. Entonces, bueno, los dejo en compañía de Ezequiel, mejor dicho, estamos todos en compañía de Ezequiel, para empezar a escucharlo y aprovechar este trabajo puntual y específico que nos presenta, lo cual es una elección muy interesante para un taller de estas características. Así que bueno, Ezequiel, te damos la palabra. Muchas gracias, Alicia. Hola, buen día a todos. Me alegro mucho que estén acá y les agradezco mucho por su presencia. Bueno, paso a iniciar la exposición. Agradezco mucho por la invitación también al Instituto de Filología Clásica para participar de este taller. Me interesó mucho participar porque, bueno, la temática aborda la situación en la que estamos viviendo y me pareció interesante que se planteasen en estas jornadas cómo los autores clásicos abordaban el tema de las enfermedades y las epidemias. Y me animé a ver cómo se aborda este tema en Marcial, que, como dijo Alicia, es el tema de investigación mío y es el tema de mi tesis de doctorado. Y la primera cuestión con la que me topé fue que fue un poco complicado llegar a a elaborar un trabajo, una exposición para el día de hoy, porque en Marcial no tenemos descripciones de epidemias o de enfermedades como si podemos tenerlas en otros autores. Por ejemplo, en Lucrecio no hay descripciones de enfermedades ni de epidemias, y en realidad la enfermedad por sí misma está bastante fuera del corpus de los textos. No es algo que aparezca muy frecuentemente. Sin embargo, sí, de vez en cuando aparece alguna mención al tema de la enfermedad, y de esas pocas menciones o apariciones decidí quedarme con 3, que son los epigramas que se ven allí en el PowerPoint: el 70 del libro 6, el 17 del libro 12 y el 56 del libro 12. Aproveché 2 apariciones del libro 12 porque me voy a concentrar en el libro 12 para mi tesis, y el epigrama 70 del libro 6 me pareció que era una buena contraposición frente a lo que se plantea en los 2 epigramas del libro 12. Lo que voy a tratar de abordar aquí es analizar estos 3 epigramas y tratar de ver cómo aparece la enfermedad, de qué manera se la menciona, cuál es el léxico, para tratar de ver de qué representación hace Marcial de la enfermedad las pocas veces en que la menciona, desde qué postura aborda el tema de la enfermedad y qué es lo que tiene para decir acerca de ello. Pasamos, si quieren, al primer epigrama, el 670. El texto que voy a tomar siempre para el caso del texto latino es la edición de Shackleton Bailey, para que Shackleton Bailey hizo para Teubner en 1990. Allí tienen el texto en latín. Yo, quizás para ahorrar un poco de tiempo, voy a leer directamente la traducción y a partir de allí voy a empezar con el análisis, ¿sí?
Este epigrama está escrito en endecasílabos falecios y lo que dice el texto es lo siguiente. Cota cumplió, Marciano, 62 cosechas, creo, y no se acuerda de haber probado ni un solo día los tedios de un lecho caliente. Le muestra el dedo, pero el impúdico, a Alconte y a Dacio y a Símaco. En cambio, que se calculen bien nuestros años y que cuánto se llevaron las tétricas fiebres o la pesada debilidad o los malos dolores sea separado de la mejor vida. Somos infantes y parecemos ancianos. Quien crea que la vida, no solo de Príamo, sino también de Néstor, es larga, Marciano, no solo se engaña mucho, sino también se defrauda. La vida no es vivir, sino tener salud. Bien, este epigrama resulta sumamente interesante por un montón de cuestiones. En primer lugar, llama la atención de que la enfermedad no aparezca mencionada nunca. Eso es algo que es característico de todo el corpus de Marcial. No hay mención de las enfermedades por el nombre. Cada vez que Marcial se hace referencia a alguna enfermedad, siempre lo hace por intermedio de algún síntoma. Y los dos síntomas que generalmente Marcial menciona siempre por metonimia, por la enfermedad, son o la tos o la fiebre. Que bueno, son los síntomas más frecuentes de cualquier estado de enfermedad, ¿no? Cualquier enfermedad que uno contraiga, independientemente de cuál sea, principalmente se manifiesta por algunos de estos dos síntomas, o sea, son las dos señales de alarma más frecuentes de nuestro organismo. Pero en el caso de la fiebre, esto era así incluso en los tratados de medicina. Sin ir más lejos, el tratado de medicina de Celso, que es el más cercano, digamos, a Marcial en cuanto a época, la considera una enfermedad independiente. Y el libro tercero de Celso está prácticamente íntegro, el libro 3, dedicado a un pormenorizado detalle de cómo curar la fiebre. Al final del libro 3, Celso vincula la fiebre con las enfermedades psiquiátricas por la cuestión de que la fiebre quita la racionalidad o anula la racionalidad y por lo tanto puede ser equiparada a un estado psiquiátrico. Pero bueno, eso ya es como una derivación. Todo el resto del libro está dedicado a cómo curar la fiebre, que está entendida como una enfermedad más. Y aquí esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, la enfermedad que aparece mencionada aquí es la fiebre, que aparece mencionada en el verso 8, ¿sí? Recién, febres, ¿no? Final de verso. A nivel organizativo, es interesante lo que ocurre, ¿no? ¿Podés pasar a la siguiente diapositiva, Jimena, por favor? Bien, así tienen el análisis métrico. Marcial es un autor sumamente regular, no suele tener irregularidades o cosas que se escapen de alguna norma. Cuando eso ocurre hay que prestarle atención porque generalmente es algo intencional por parte del autor y es algo altamente significativo, o sea que Marcial utiliza la irregularidad como recurso para subrayar y acentuar el significado de lo que está transmitiendo. En el caso de los endecasílabos falecios, que es el metro que está utilizando aquí, ya el endecasílabo falecio de por sí tiene una métrica bastante rígida. Hay solamente dos lugares en donde puede haber algún tipo de variación, que es en la segunda sílaba y en la última. ¿Sí? La segunda sílaba, todos los manuales de métrica explican que puede ser larga o breve. En este caso, en el caso particular de Marcial, no vamos a tener esa variación porque Marcial elige invariablemente que esa segunda sílaba sea siempre larga. Entonces no vamos a tener ahí una variación. La variación la podemos tener al final de verso, ¿no? La última sílaba sí puede ser larga o breve, y allí Marcial sí se toma alternancias.
El análisis métrico, sin embargo, de este epigrama arroja algo muy interesante, que es que el epigrama tiene 15 versos y parece que el texto está armado en bloques de 5 versos, porque la estructura de cada bloque de 5 versos tiene un patrón que se cambia justamente cada 5 versos. Entonces hay como 3 bloques. El primer bloque, los primeros 5 versos, hay una alternancia, hay una distribución alternada entre los versos que terminan con sílaba breve y los que terminan con sílaba larga. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. El segundo bloque, que es el que está en violeta allí, los versos 6 a 10, hay una distribución simétrica. Solamente terminan en breve el sexto y el 10, o sea, los dos últimos, el primero y el último de ese bloque. Y los 3 versos centrales terminan con sílaba larga. Hay una simétrica, es simétrico. Y eso cambia con respecto al patrón que seguía los 5 primeros versos. Y en los últimos 5, del 11 al 15, vuelve a haber un cambio de patrón, porque allí en ese tramo todos los versos terminan en sílaba breve, menos el último, que es el que contiene esta frase tipo nomé, ¿no? Tipo refrán, sentencia, que es esto de que la vida existe solamente cuando hay salud y no cuando hay enfermedad, ¿no? Vivir por el hecho de vivir no es vivir, digamos. Pero estos bloques de 5, a nivel métrico, también presentan algunas particularidades en cuanto a la sintaxis y en cuanto a la expresión. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, Jimena, por favor? Allí. Por ejemplo, el primer bloque de 5 versos, tenemos algo que es muy atípico en Marcial, y es que la sintaxis es terrible. El sujeto de ese verbo acta est, que es sexagésima mesis et secunda, está cortado, y ahí el resto de la oración está está intercalado, está puesto entre medio. Claro, uno podría decir que esto es esperable en un metro como el endecasílabo, que tiene una métrica muy rígida. Sin embargo, Marcial, incluso cuando usa una métrica tan rígida como la de los endecasílabos, sueles tener la sintaxis llana, lineal, casi conversacional, que lo caracteriza. De hecho, el resto de este epigrama tiene una sintaxis muy sencilla. Entonces, en este lugar hay una sintaxis muy cortada, muy mezclada. De vuelta, cuando aparece una irregularidad en un epigrama marcial, eso hay que verlo porque la irregularidad siempre es usada por el autor como una herramienta para subrayar algo del sentido del texto. Esto de la métrica muy revuelta en un epigrama que está en endecasílabos falecios, me recuerda, por ejemplo, directamente al primer epigrama del libro 1. El primer epigrama del libro 1 comienza, bueno, es una presentación, una publicidad de su obra, y dice algo así como, bueno, aquí está el Marcial famoso, que te gusta leer, que escribe bárbaro, y la sintaxis de ese epigrama es espantosa, no solamente es revuelta, sino que además está repleta de ripios. Allí entonces la irregularidad es intencional porque sirve para destruir, invertir lo que está diciendo el texto, ¿no? O sea, él se presenta en el texto como un gran escritor y la sintaxis demuestra todo lo contrario, no es que no sepa escribir, sino que está como auto boicoteándose. Y aquí está pasando algo similar, porque lo que está diciendo el texto en esa parte es presentando una situación atípica, ¿no? Se está hablando de alguien llamado Kota, que tiene 62 años y no ha conocido un lecho, no ha estado enfermo nunca. Eso es una situación tan irregular que se subraya en la sintaxis del texto. El único lugar de todo el epigrama en donde tenemos una
sintaxis irregular, es allí donde se manifiesta la situación irregular. Retomo. Bien, estaba diciendo esto de las distribuciones métricas que están organizadas en grupos de A5, que parece que, o evidencian que el autor estaba pensando en esos grupos de 5 versos, porque hay un patrón métrico que va cambiando cada 5 versos, en la distribución sobre todo de las finales breves o finales largas, que es el único lugar en donde en la métrica del endecasílabo falecio puede haber algún tipo de variación por parte del autor. Y yo estaba diciendo que eso se traslada también al plano de la sintaxis y de la expresión, porque en el primer grupo tenemos ese sujeto que está roto, digamos, y está intercalado con el resto de la frase, que no es habitual en Marcial. Lo relacioné con 1.1, que es donde pasaba lo mismo, y acá, digamos, mi hipótesis de lectura es que esa sintaxis atípica se está utilizando para resaltar lo insólito, lo irregular de esa situación que se está describiendo justamente en esa parte del texto, ¿no? En esa parte del texto se está diciendo que es raro que una persona de 62 años no haya estado enferma nunca, y entonces eso se subraya con una sintaxis más flexible que lo acostumbrado por el autor. Se me ocurre pensar que no es que el endecasílabo le impone esa sintaxis al autor, sino que es al revés. El autor está aprovechando que el endecasílabo falecio obliga a hacer este tipo de acomodos como se pueda para aprovechar la sintaxis flexible que surge para poder destacar esa parte. ¿Por qué? Porque el resto del epigrama tiene una sintaxis bastante lineal y está también en endecasílabos. Una cosa que es muy interesante también es que allí el tercer verso tiene una aliteración en T, tae dialectuli calentis. Allí ya está apareciendo la mención del lecho, la mención de la enfermedad, y aparece allí la primera mención de un síntoma, ¿no? La temperatura de la fiebre. Y aparece allí una aliteración que preanuncia lo que va a ocurrir después, cuando sí aparezca mencionada la enfermedad, que eso lo vamos a ver en unos minutos. Como comenta Farnaby en su comentario del siglo XVII, allí tenemos una hipálaje, porque el caliente no es el lecho en realidad, el caliente es el paciente que está sobre el lecho, el enfermo que está aquejado de fiebre y está guardando cama. En la segunda parte, cuando tenemos esa bisagra en donde Marcial habla directamente que, bueno, que Cota le hace fuck you con el dedo a 3 médicos, allí termina una estructura en Priamel y hay una oposición porque, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Si nos pasa a nosotros no nos pasa eso, no nos pasa lo que le pasa a Cota, ¿no? Cuando nosotros hemos estado enfermos. Y allí es donde aparece la fiebre mencionada por primera vez en el texto, en el verso 8. Y en el verso 8, donde aparece la mención de la fiebre, nuevamente tenemos una aliteración endental, ¿no? Quantum tetricae tulere febres. La misma aliteración endental que había aparecido antes, cuando se mencionaba el lecho caliente, aparece de vuelta aquí cuando se menciona la fiebre. Uno podría ya incluso pensar que esa literación endental es onomatopéyica, ¿no? Porque está tratando de reproducir el tiritar. De la misma manera, también arriba, teníamos cuando aparecen los médicos, tenemos una literación en S. Bien, y en el último tramo, en los últimos 5 versos, tenemos un montón de cosas, porque tenemos paralelismos, tenemos endíades y tenemos antítesis. Ya el primer tramo, el verso 11, infantes sumus et senes videmur, tenemos un interesante paralelismo que engloba una antítesis, ¿no? Somos jóvenes pero parecemos ancianos. Esto se expresa por lo que dice al final, ¿no? Si estar vivo es tener salud, estar enfermo es la anulación de la vida. Entonces, por eso habría que descontarse los años que pasamos enfermos porque en esos años no estuvimos vivos, ¿no? Si los vamos sumando, entonces nosotros tenemos 50 años, como podría tener Marcial en el momento en que escribió esto,
pero en realidad vivimos muchos menos. Somos jóvenes, pero parecemos ancianos. Eso se subraya mediante un paralelismo que engloba la antítesis. Debajo también tenemos algo interesante, porque el verso aetatem priamique nestorisque es paralelo con el que está abajo, multum decipiturque faliturque. No solamente en la estructura, no solamente en la coordinación cue-cue, sino también en que en los dos casos hay una endíade, ¿no? Tenemos dos ejemplos de ancianos que han vivido muchos años. Néstor y Príamo son dos ejemplos tradicionales y característicos de la larga vida, de la vejez honorable, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Uno podría establecer diferencias. Uno es saqueo, el otro es troyano, uno tuvo una vejez digna, el otro murió en medio del saqueo de Troya. Lo mismo pasa con los dos versos de abajo, de Quipitur y Falitur. Los dos significan engañar. Los dos verbos implican que uno engaña a otro. El uso de pasiva es irónico porque lo esperable es que se engañe a otra persona, que uno sea el engañador y sin embargo uno es el engañado, ¿no? Pero también hay una variación en cuanto al significado, porque decipio es un verbo del ámbito de la cacería, implica engañar a una presa para que caiga en una trampa, y falitur es engañar, es estafar. Hay dos endíades conceptuales, ¿no? Bien, este epigrama nos muestra entonces la enfermedad representada por medio de la fiebre, por este síntoma que es común a todas. Nos presenta también su expresión a nivel fonológico mediante el recurso de la literación, con la literación endental que está reproduciendo la sintomatología, el tiritar, ¿no? Y nos plantea la idea, una idea que está teniendo ecos de Séneca, concretamente de la epístola Lucilio XV, que el hecho de vivir bien es tener salud. Es importante allí el verbo valeo, que no solamente significa tener salud, sino estar en plena posesión de sus facultades, ser útil, servir, ser capaz de hacer cosas, ¿no? Se me ocurre pensar que este mismo cierre que tiene el epigrama, pudo haber estado en la cabeza de todos nosotros después de 9 meses de aislamiento, ¿no? Creo que todos tenemos esa sensación de que hemos perdido 9 meses, o que, ¿no? Se nos ha descontado 9 meses de la vida. Bien, pasemos a el segundo epigrama. ¿Puedes pasar la diapositiva, Jimena, por favor? Bien, pasamos ya al libro 12, epigrama 17. De nuevo, para simplificar, voy a leer la traducción, así tienen ustedes el texto en latín. El texto es, bueno, este epigrama está, como se puede ver, en dísticos elegíacos, y lo que dice es lo siguiente. Preguntas, letino, ¿por qué la fiebre no se te va? Después de tantísimos días, y hasta gimoteas. Se pasea junto a ti y junto a ti se baña. Cena boletos, ostras, ubre de cerda, jabalí. Se pone ebria con cetino a menudo y a menudo con falerno, y no bebe sécubo excepto mediante el agua de nieve, mezclado con agua de nieve. Y se reclina, rodeada de rosas, y negra por el amomo. Duerme en colchón de plumas y en cama purpúrea. Como duerme bellamente, como tan bien vive junto a ti, ¿quieres que tu fiebre se vaya mejor con dama? El chiste de este epigrama está detonado por la palabra dama. Dama es un nombre característico, es de origen griego, obviamente, pero es un nombre característico de los esclavos. Está abundantemente atestiguado en inscripciones, hay muchas inscripciones con el nombre dama, y siempre se trata o de esclavos o de libertos. Tan característico es este nombre de esa clase social
que es tomado como un nombre emblemático de la clase social por la sátira. Horacio, por ejemplo, 2.5.18, sátiras 2.5.18, o 1.6.38, aparece el nombre de dama como un estereotipo del esclavo. Percio también, Percio 5.76. Y Petronio, 41.10. O sea, es un nombre característico del estamento esclavo y por esa razón Marcelo está aprovechando aquí. El chiste es, bueno, si también la pasa la fiebre junto a ti, no vas a esperar que se vaya con un esclavo que no tiene estos placeres o esta abundancia que tenés vos. Abundancia que ya está incluso en el nombre del personaje, porque el letino, laetinus, deriva claramente de laetus, que es feliz, pero feliz en tanto a que hay riqueza, que hay abundancia. Y esa riqueza, esa abundancia se manifiesta en la vida que se da, ¿no? Con una mención de una enorme cantidad de elementos suntuarios que van por la comida, que van por la bebida, que van por el lecho, y que van justamente por el hecho de que, como dice al comienzo, que Letino es llevado, o sea que tiene esclavos que lo transportan en litera, algo que es característico de las clases elevadas o de la gente adinerada, claramente. Bien, yendo a la parte métrica, ¿puedes pasar la diapositiva, Jimena? Gracias. Lo que sorprende de este epigrama en cuanto a la parte métrica, fíjense algo que también señalan muchos autores, ya lo señalaba Yarratano en 1908, pero varios autores más se han hecho eco de esta cuestión. La regularidad marcial, fíjense que todos los versos tienen cesura pentemímera, no hay ninguna irregularidad allí. Nuevamente esto de que Marcial es muy irregular y que la irregularidad cuando aparece es intencional y es significativa. Y la irregularidad aquí es la gran cantidad de espondeos que tiene este epigrama. No son muy habituales los espondeos en marcial y cuando aparecen suelen estar intercalados con dáctilos. Nada de esto ocurre aquí. Ya el primer hexámetro es completamente espondaico. Ese inicio de los 4 primeros pies espondaicos es bastante extraño en marcial. De hecho, de los comienzos es el más reducido. Y aparece aquí. A mí se me ocurre relacionar esta gran cantidad de espondeos con el hecho de que el espondeo, con ese carácter pesante y binario, está tratando de reproducir la sensación física que puede tener un enfermo, ¿no? Guare, tam, tiza, ese ritmo pesante que le cuesta caminar, etcétera, está tratando de ser llevado a nivel métrico por los espondeos. Bien, ¿puedes pasar a la anterior, por favor, Jimé? La anterior, la del texto del 2.17. Ahí está, gracias. Bien. Aquí nuevamente tenemos a la fiebre. Está mencionada ya no en el medio del poema como en el caso anterior, sino que está en el verso 2, casi en el arranque. Y aquí aparece otro elemento, otra concepción de la enfermedad, ¿no? En el anterior habíamos visto que la enfermedad es una tragedia, es una desgracia, es la anulación de la vida. Pero aquí tenemos otro elemento, la enfermedad como respuesta del cuerpo a un exceso, sobre todo en lo moral, ¿no? Celso, en su tratado de medicina, ya les había comentado que el libro 3 de Celso es básicamente todo el libro completo, es una descripción de cómo curar la fiebre. Dice en el libro 3, parágrafo 2, y lo vuelve a repetir en el 4, que el mejor tratamiento para curar la enfermedad de la fiebre es el descanso y la abstinencia, la moderación. De hecho, Celso insiste en que que se haga un día de ayuno, o sea, el primer día del tratamiento tiene que ser de ayuno completo, ¿no? Si se bebe algo,
ese algo debe ser exclusivamente agua. La comida se tiene que tomar a partir del segundo día y tiene que ser moderada también en cuanto a cantidad y en cuanto a el tipo de alimento que se come. Y Celso, en el mismo libro, pero el libro 3, pero el parágrafo 6, insiste que el paroxismo de la fiebre, o sea, el episodio febril, va a continuar y no va a remitir nunca si se sostiene la alimentación de la fiebre. O sea, si seguimos haciendo cosas que hagan que proseguir la enfermedad, o sea, la falta de moderación, por ejemplo, la enfermedad va a seguir y no va a parar nunca. Eso es lo que está diciendo. Y eso es exactamente lo que está haciendo Letino. O sea, tanta abundancia, tanta riqueza material que está incluso en su propio nombre, lo llevan a una vida tan desbordada en cuanto a la alimentación y en cuanto al usufructo del lujo, que su cuerpo manifiesta esa enfermedad moral por medio de una sintomatología fisiológica. La fiebre es una respuesta al desborde moral del personaje. Y como no para nunca, no corrige, digamos, su conducta, la enfermedad va a seguir. Y este concepto que Celso manifiesta en el libro 3 de Mediquina, aquí se manifiesta como chiste, en el remate, ¿no? En el aprosdoqueton, ¿no? Si la fiebre se da tan buena vida junto a ti, no puedes pretender que se vaya a contagiar a un esclavo. Se va a quedar aquí contigo permanentemente. Coadyuva a este chiste el hecho del uso de pariter en el verso 3. Pariter, pariter, ¿no? Pariter puede tener dos sentidos. Puede significar al mismo tiempo, como puede significar junto a ti. Con lo cual, ese uso de pariter está dando a entender que la fiebre se baña, come, bebe, se recuesta, al mismo tiempo que lo hace Letino, y también que lo hace junto a él, como si estuviese personificada y fuese un compañero de banquete que está disfrutando del banquete junto a él y es un convivio más. Bien, pasemos al último texto, por favor. Gracias. Bien, también del libro 56, también en dísticos elegíacos. Este es más cortito. Y este epigrama manifiesta otra postura, otra representación diferente de la fiebre, de la enfermedad. Leo directamente el texto en castellano, ¿sí? Dice, en un año te enfermas 10 veces o más, y esto no te hace daño a ti, Policarmo, sino a nosotros, pues cada vez que te levantas de la cama, solicitas regalos a tus amigos. Ten vergüenza, enferma ya, Policarmo, una vez. El chiste está detonado, es el disparador del chiste. Yo estoy utilizando el análisis que hace Víctor Raskin del chiste por medio de la teoría lingüística pragmática, ¿no? Y él habla de que la palabra que detona el chiste lo llama disparador y habla de que hay dos guiones o dos campos léxicos que entran en colisión por medio del disparador. El disparador aquí es el semel, claramente, ¿no? Porque el semen está contrapuesto con dequies, y si bien la primera lectura o el nivel superficial es una diferencia en cuanto a la cantidad de veces, ¿no? O sea, deja de enfermarte 10 veces y enfermate una sola vez, lo que subyace por debajo de ese guión es un guión falso verdadero, ¿no? O sea, las 10 veces anteriores fueron falsas, bueno, que la única vez que te enfermes ahora sea verdadera. ¿Podemos pasar a la métrica de la diapositiva siguiente, por favor, Jiménez? No, perdón, pasamos a esta primero. Este epigrama, el 1256, retoma un personaje y retoma también la sintaxis que tiene un epigrama anterior, que es el 969, donde ya aparecía este personaje y donde ya aparecen elementos
estilísticos y sintácticos que se reproducen en 1256. Con lo cual, la lectura de 1256 está mediatizada por la de 969. O sea, se espera que el lector recuerde 969, vincule los dos epigramas y se dé cuenta de que es el mismo personaje, ¿no? En 969, ¿qué es eso? Bueno, dice, cuando haces el amor, lo dice de otra manera, Policarmo, sueles hacer caca al final. Cuando tienes relaciones pasivas, ¿qué haces? Esa es la pregunta, ¿no? Lo que se está tomando aquí, obviamente, es el mismo personaje, pero también el hecho de la insistencia en los vocativos. O sea, cada verso tiene un vocativo donde se lo apela directamente a él. Pasa a la siguiente diapositiva, Jimena, por favor. Eso aparece aquí también. Fíjense que los dos dísticos en el pentámetro contiene un vocativo de apelación a Policarmo, que encima están exactamente en el mismo lugar, 2 sílabas antes del final. Bien, el personaje en cuestión, Policarmo, es obviamente un personaje ficticio y como nos pasaba en el caso de Letino, también tiene un nombre parlante, también tiene un nombre que es significativo por su significado. Si uno busca la palabra griega polýharmos en el Didland Scott, esa palabra está y significa muy similar a la guerra. Entonces, uno en este contexto, en el contexto de 1256, podría suponer que es similar a la guerra porque ha luchado o lucha varias veces con la enfermedad. Como señalan tanto Henriksen en su comentario de 1999 al libro 9, como Balá, en un libro del año 2008 que se llama Onomastique des épigrammes de Martial, en realidad hay un doble juego allí, porque en realidad el juego se hace con la palabra harma, que es placer. Entonces, Policarmo sería el de los muchos placeres, que en 969 es evidente, y en 1256 también se hace referencia a eso, porque bueno, los placeres en este caso serían los regalos que recibe de los amigos. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor, Jimé. En cuanto a la métrica, encuentro nuevamente que la métrica trata de sostener lo que dice el texto en el plano de la métrica también. Todo el epigrama está compuesto de unidades mixtas, ¿sí? O sea, un dáctilo, las unidades son pares, ¿no? Los pares, salvo el primero, que casualmente tiene la palabra aegrotas, o sea, el verbo enfermar, todo el epigrama está hecho en base a pares mixtos, donde hay una unidad dactílica y una unidad espondaica, lo cual ayuda a reflejar un estado métrico que no es puro, que es mixto, que es ambiguo, lo cual sirve para subrayar este estado del personaje en donde no se sabe si realmente está enfermo en serio o no. De hecho, el único lugar en donde hay una unidad pura, donde no hay ninguna duda de que se trata de un espondeo, es donde está el verbo enfermar. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí no tenemos una palabra que indique qué enfermedad se trata, no tenemos a la fiebre, pero tenemos, digamos, un segundo nivel de abstracción. Enfermar, cualquier enfermedad, ¿no? Suponemos que se manifiesta con fiebre, suponemos que se manifiesta con tos, no sabemos cuál es, pero bueno, enfermar. Como señala atentamente Balá en ese mismo libro, ¿no? La Nomastique des épigrammes de Martial, Marcial está haciendo un juego de palabras acá en el componente polú del nombre. Polú en griego significa mucho, y ese mucho se reproduce en los frecuentativos que están antes, 10 veces o más. 10 veces o más es muchas veces, polú. Sin embargo, a mí personalmente, ¿no? A mí me llama mucho la atención, me parece muy significativo que
en un epigrama donde el tema es el estado de salud de una persona y los cambios de estado de salud, la gran mayoría de verbos, casi todos, son de cambios de estado. Y de hecho el primer el verbo de la palabra, el epigrama comienza con un verbo, que es el primero que aparece, que es un epigrama de cambio un verbo, perdón, de cambio de estado y que hace referencia al campo léxico de la salud. O sea, ya ese tema del epigrama ya está abordado desde la primera palabra. Y nuevamente, ¿no? El verbo aigrotas es el que aporta el contenido espondaico del epigrama. Con lo cual, en los 3 epigramas que hemos visto, podemos notar que hay un elemento en común a nivel métrico, que es que cada vez que aparece la enfermedad, el epigrama se vuelve espondaico, o aparecen más unidades espondaicas cuando se menciona la enfermedad o el hecho de enfermar, y a veces acompañado de otros recursos poéticos como la literación dental, que ya hemos visto en 670. Bien. Aquí lo que aparece es una utilización amoral de la enfermedad. Ya no es algo que nos ocurre, una tragedia que nos avecina o una consecuencia de una mala conducta. Aquí ya está implícita la idea de falsedad. Como ocurre en el epigrama 864, en 864 se menciona un personaje llamado Clito que cumple años varias veces en el año para poder recolectar regalos varias veces de sus amigos, ¿no? Y aquí está presente la misma idea. Alguien que se enferma varias veces para pretender que sus amigos varias veces le regalen soteria, estos regalos que se hacían como premio, por llamarlo así, por la recuperación de salud luego de una enfermedad. Con lo cual aquí la enfermedad está plasmada como un elemento de manipulación social. Es algo que no existe y que se hace para obtener un beneficio mediante la manipulación de los demás. Bien, terminamos con el PowerPoint y doy el cierre a la exposición. Como cierra esta exposición, elegí estos 3 epigramas porque presentan 3 representaciones diferentes de la enfermedad y las 3 representaciones son significativas y son características de cómo van apareciendo en la enfermedad marcial, ¿no? Salvo las veces en que Marcial menciona una enfermedad como consecuencia, en los epigramas funerarios, ¿no? Y ahí la enfermedad aparece para indicar cuál fue la causa de la muerte, pero no está tematizada. Las veces en que está tematizada la enfermedad en un epigrama de Marcial siempre suele aparecer en una de estas 3 categorías, ¿no? O es una tragedia que ha limitado la vida, o es una consecuencia de una desviación moral, o es una falsedad que se pone en juego para hacer algún tipo de manipulación. Y yo decía, en el abstract de esta exposición, que si uno revisa en Internet, estas 3 representaciones son las que están circulando en la opinión pública con respecto a justamente lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me parecía que el examen de estos 3 epigramas de Marcial podía ser significativo y útil para poder ver cómo de pronto un autor de hace 2000 años representaba la enfermedad o veía en la enfermedad las mismas cosas que estamos mirando nosotros hoy en día con el contexto que estamos viviendo. Bueno, esto es todo, les agradezco mucho por haberme escuchado y bueno, gracias Jimena por compartir la pantalla. No, muchas gracias a vos, Ezequiel, me pareció interesantísimo. Pido disculpas por la ida y venida de la luz, pero por suerte volvió, fue breve, así que nos pudimos reponer en términos de, nos recuperamos. Yo te agradezco a vos que me hayas compartido la pantalla porque acá en mi computadora no tengo cámara y entonces no podía yo compartir y se me iba a complicar mucho desde el celular. Así que le agradezco mucho a Jimena que me haya hecho el favor. Y bueno, y entonces abrimos el espacio para las preguntas y los comentarios. Bien. Bueno, yo como comentario señalo que me parece
un trabajo interesantísimo, no solo por esta vinculación muy acertada que encontrás entre los modos como hoy estamos experimentando esto que nos pasa y los 3 abordajes que propone Marcial, sino porque esta lectura que nos ofreces tiene que ver o se apoya en un trabajo filológico tremendamente riguroso y me parece una mostración excelente de cómo ese tipo de trabajo puede llevar a leer en los textos cosas que no aparecen en una primera lectura y que es imprescindible partir de ese tipo de trabajo para después llegar a interpretaciones que, por ejemplo, permitan vincular a Marcial con nuestra realidad. O sea, me parece una cosa muy seria, muy interesante por las conclusiones y muy interesante por la mostración de cómo y por qué podemos llegar a hacer esas lecturas, por un lado profundas y por otro lado transversales. Así que bueno, muchísimas gracias. Alicia, te quiero dar muchas gracias por tu comentario y quería decirte que coincido plenamente con vos. Marcial es un autor que es, ¿cómo lo puedo decir? Es engañosamente sencillo, porque uno lo lee y la sintaxis es tan llana que parece que no hay ninguna dificultad, que no hay nada interesante ahí adentro. Y el tema es que la riqueza de Marcial no está en la sintaxis, sino que está en el andamiaje retórico que usa el autor. Si uno realmente se toma el trabajo de hacer la métrica del poema, de buscar las palabras y de ver dónde las pone, realmente surge una riqueza increíble y uno que ya ha analizado cientos de epigramas de Marcial, es muy frecuente eso de encontrarse con que uno dice, bueno, no puedo creer el lugar donde puso esto. Y claro, porque hay un trabajo de reflexión del autor atrás de eso, ¿no? Yo estoy convencido de que Marcial dijo, esta cosa la voy a poner acá porque tiene que ser acá y no en otro lugar. Y justamente, ¿no? Como vos decías, termina surgiendo una riqueza del texto que no necesariamente surge en una primera lectura. Por eso digo, es engañosamente simple. Por eso no hay que mirar la sintaxis, sino mirar esto, ¿no? El andamiaje retórico, el andamiaje sintáctico, el andamiaje métrico, ¿no? Gracias. También aparte porque muchas veces, no digo siempre, no digo todos, muchas veces se lee Marcial como algo que sirve para reírse y punto. Sin pensar el correlato de eso que está diciendo. Sin pensar en, como vos decís, la cuestión amoral de medrar con la enfermedad, la cuestión autodestructiva de provocar la enfermedad o no encontrar o no instrumentar los medios para sanarla, como ese que come esas cosas riquísimas y toma de todo, etcétera, etcétera. Y esa otra cuestión, un poco inesperada en Marcial, de que mientras estamos enfermos no estamos viviendo. Entonces, bueno, me parece una cosa realmente muy, muy interesante. Así que, Sí, nuevamente, muchas gracias. Sí, y vos fíjate que 670, ese cierre de 670, ¿no? De estar vivo no es estar vivo, sino tener salud, sirve también para explicar por qué la enfermedad no aparece frecuentemente como tema en los epigramas, ¿no? Marcial muchas veces dice, mis poemas tienen sabor a ser humano, la vida entera está contenida en mis páginas. Entonces, bueno, si la enfermedad es la negación de la vida, y la vida entera está contenida en mis páginas, entonces es obvio que la enfermedad no va a ser un tema frecuente de mis poemas, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto hay una coherencia en el autor a lo largo de todos sus libros, ¿no? Sí. Muy interesante. A mí me interesaría comentarte o preguntarte algo respecto de las traducciones de Marcial, como para, digamos, aprovechar la especialización que estás logrando en la lectura de los textos originales de Marcial, o por lo menos los transmitidos con más certeza. Me gustaría saber si tenés
alguna selección de un traductor o dos que respondan a, digamos, la comprensión posible a partir de una traducción. Si a partir de las traducciones es posible identificar estas mismas variables de la enfermedad que lograste, digamos, demostrar en tu trabajo filológico. Sí, bueno, en general las traducciones de Marcial son bastante buenas, en general, tenemos suerte. Sí, la traducción de Gredos me parece muy buena porque yo después de analizar los poemas que me ha tocado trabajar o que he elegido trabajar para otros trabajos, y después reviso la traducción de Gredos y veo que Valverde y Ramírez de Berger se fijaron en algunas de las mismas cosas que me fijé yo. Entonces digo, bueno, hay un trabajo también acá atento del léxico, de la métrica, y tratan de reproducirlo de alguna manera. Sí, me parece que esa traducción es bastante buena en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso que acabas de decir me parece un dato importante que vincula o que tiene que ver no solo con Marcial, sino con toda nuestra disciplina, que es la idea de que no se puede traducir sin hacer primero ese trabajo. ¿Sí? Es Claro. decir, traducir no es simplemente encuentro las palabras en el diccionario y las pongo, sino que hay que meterse a fondo en el autor para saber exactamente qué matices dar a cada una de las cositas. Sí, sí. Y más él porque claramente la selección léxica que tiene Marcial es realmente increíble. Es realmente increíble. Y por algo pone las cosas como las pone. Sí, siempre hay que hacer eso de fijarse la métrica y el léxico, pero en el caso de él me parece que mucho más. Y a veces no se hace, porque nuevamente esto, ¿no? Parece, es engañosamente sencillo, ¿no? Parece como que es un texto así nomás, y en realidad hay mucho trabajo atrás por parte del autor. Claro. Sobre todo Ezequiel, en un corpus que es tan vasto, ¿no es cierto? En un corpus tan vasto de tantas composiciones, bueno, encontrar las relaciones entre los epigramas. Sí, eso es un poco lo propuso digamos, en época reciente Sven Lorenz en el 2004 y William Fitzgerald, ¿no? Ellos dos, Lorenz en un artículo y William Fitzgerald en un libro, ¿no? Los dos plantean la idea de leer los epigramas de Marcial como si fuesen páginas de internet, ¿no? Y saltar de un epigrama al otro de forma hipertextual, ¿no? Y los dos proponían empezar a poner en relación los textos, no por contigüidad en la página, digamos, sino porque poner en relación textos que tengan la misma métrica, o que tengan el mismo personaje, o que tengan el mismo léxico, y a ver qué pasa allí, qué relaciones se pueden establecer. Y sí, la verdad es que si vos haces eso, te das cuenta de que hay muchas cosas que el propio autor está pensando, ¿no? De palabras que se repiten y que las usa siempre de la misma manera, o que él está esperando que vos te acuerdes de un epigrama que escribió antes para actualizar el sentido de lo que estás leyendo en este momento. Sí, la verdad que es un muy buen método de lectura. Yo en general trato de aplicarlo. Siguiendo a Lorenz y siguiendo a Fitzgerald, ¿no? Pero me parece que es productivo. Interesante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario más por parte de los invitados, los asistentes. No sé, que se oiga, no, pero no sé, Jimena, si en el chat hay... Valeria levantó la mano. Hola, buenos días. Perdón, que no sé si me escuchan. Sí, estamos. Sí que hacer un comentario, una consulta. Bueno,
respecto al análisis, bueno, que quisiera hacer los textos de Marcial, vos hiciste esta selección léxica que es tan particular, y me llamó la atención eso que mencionabas, del libro de epigramas, esta cuestión que decías, bueno, esta propuesta que de Fitzgerald y de Lawrence, que hay como una suerte de sistema de correspondencia en distintos epigramas, como que unos remiten a otros, y pareciera que hay un trabajo muy cuidado no solo en la selección al interior de los epigramas, sino también, no sé si lo viste o qué te pareció, en la construcción del libro de epigramas, o sea, en la construcción de la colección de epigramas. Parece que el trabajo de Marcial es muy cuidado no solo al interior de cada epigrama, sino también en la construcción de una colección. Sí. Yo lo pienso porque el epigrama, digamos, él escribe exclusivamente epigramas, si uno lo pensaría de entrada, que fue considerado un género como muy menor, y sin embargo, en ese género menor construye una obra poética de envergadura, por lo menos así lo veo. Sí, sí, sí. De hecho, eso mismo que vos estás diciendo de la cuidada disposición de los epigramas dentro de un libro, eso ya lo planteó Sullivan en el año 91 en el libro Marshall, The Unexpected Classics, que dice eso. Digamos, que llama muchas veces la atención de la disposición de los textos en el libro, del orden que siguen, de que no es algo casual. Yo creo que Spence Loren y Fitzgerald lo que hacen es llevar eso mismo que había dicho Sullivan en el 91 con respecto a la disposición del libro a entre libros, ¿no? O sea, trasladarlo a una esfera más intratextual, ¿no? Pero sí, coincido plenamente. Yo estoy convencido de que este hombre planificaba al milímetro las cosas, y no solamente dentro de la composición, sino también dentro del libro. Estoy completamente de acuerdo con vos, estoy convencido de eso, y me parece que este tipo de trabajos de ir con la lupa al interior del texto, para después poner en relación textos de libros distintos o dentro del mismo libro, lo que hace es justamente poner en evidencia eso, ¿no? Que normalmente uno no lo ve, leyendo un mismo texto, ¿no? Pero tampoco poniendo en evidencia, ¿no? Porque uno por ahí, qué sé yo, uno no buscaría una relación entre textos de que están a 4 libros de distancia, ponele, ¿no? Y uno por ahí cuando llega al libro 8 ya se olvidó del 4. Pero Marcial no, ese es el tema. Y Marcial realmente quiere que vos hagas esa relación con algo que vos ya leíste antes. Entonces está bueno hacer esas búsquedas, esas relaciones. Sí, nuevamente, ¿no? La idea de la lectura hipertextual de los epigramas, ¿no? Que dice Fitzgerald. Sí, sí. Muy interesante. Muchas gracias. Por favor. Bueno, aprovecho para saludar a Marina, que la veo ahí como invitada. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias. No, gracias Muy por estar acá. interesante, muy lindo. Gracias. Bueno, hay más, no sé si hay más preguntas. ¿O vos, Ezequiel, querés agregar algo? No, ya hablé demasiado ya. Prefiero que me pregunten. No. Demasiado no, porque fue muy interesante. El hablar se vuelve demasiado cuando uno se aburre y no le interesa lo que oye. Gracias. Es interesante, ¿no? Bueno, entonces, te agradezco nuevamente, realmente una exposición muy interesante, como ya te digo, no solamente en relación con el tema, sino desde el punto de vista de metodológico, bueno, una cosa muy interesante y además algo que tampoco es frecuente, que es la capacidad de presentar un tema acotado. ¿Sí? Si uno presenta un tema acotado, se lo puede trabajar en profundidad. Si uno en una hora quiere hablar del mundo y el sistema planetario, bien, no se puede. Claro. Entonces me parece todo muy acertado. Y bueno, también muchas gracias a todos y todas los que compartieron o comparten con nosotros este espacio de aprendizaje, de reflexión y de vernos un poco, cada tanto, aunque más no sea por las pantallitas. Entonces, bueno, de mi parte, gracias y los saludo y los esperamos en
las próximas, esto me suena a canal de televisión y me da un asco terrible. Los esperamos en las próximas sesiones del taller, digamos. En la próxima entrega, que sigue Marcela, que está presente hoy, Marcela Nasta. Ese es nuestro próximo taller. Ahí está, ahí está. Oh. Bueno, bueno, como siempre, que nos sigan en las redes para enterarse de las próximas actividades. Bueno, y un aplauso con micrófonos abiertos. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Bueno, no, y muy breve va a estar subido el video en nuestro canal de YouTube. Y bueno, y siempre invitarles a que nos sigan, se suscriban y nos sigan y nos pongan like en los Y videos. propongan actividades. Y siempre esperando las actividades para que el canal se siga expandiendo y siga creciendo y podamos seguir difundiendo el trabajo de todos nosotros. Bueno, un beso grande. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Pero... Gracias, chao.